Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bendecidos. Damos gracias al Señor por este día. Voy a mover la mesa porque es como que estuviera navegando, leyendo, permiso. Ahí sí, en parte. Bien, estamos ya en otoño. ¿Le gusta el otoño? ¿Dónde está el Team Frío aquí? Sí. El invierno es lo mejor. En el verano no sabe cómo dormir, hay que bañarse 3 veces al día porque transpira. Da vuelta a la almohada, ¿cuántas veces en la noche? Oh, pero el invierno fue creado por el Señor también. También. Así que, bienvenido otoño, día nublado, llovizna. ¿Qué mejor? Cafecito. ¿Ah? Usted se abriga y se pasó el frío. Se pasó el frío. Pero usted puede quedar desnudo y sigue teniendo calor. Así que el calor, además que el calor se asimila al infierno, entonces lo que le gusta el calor tiene olor a azufre. Claro, por ahí están los gustos, vamos a estar orando por algunos. No, Señor. Bueno, estamos compartiendo desde la semana pasada una nueva serie que la hemos titulado El reino que nos transforma. Hemos venido hablando del reino varios meses. Comenzamos a hablar de el Sermón del Monte, que el Sermón del Monte, los 3 capítulos de Mateo, Mateo 5, 6 y 7, se le llama, se le denomina la constitución del reino. Y ahí estuvimos detenidos hartos meses viendo lo que es la constitución del reino. Y una de las cosas muy importantes que vimos allí es cuando hablamos de la influencia que tiene el pueblo del reino en el mundo. Una de las cosas que Jesús dijo allí fue que nosotros somos sal de la tierra, ¿cierto? Y la luz del mundo. Y estas eh, analogías que el Señor usó fue para mostrarnos de que la sal preserva en los tiempos del Señor. No es que hoy día la sal simplemente sirve para sazonar, sino que en los tiempos del Señor servía para conservar, para preservar. No habían refrigeradores, ¿cierto? Pero se preservaba los alimentos con sal. Y la luz, por cierto, sirve para alumbrar. Así que esta influencia que el pueblo del reino ejerce no es simplemente porque ha adquirido una nueva doctrina o no es porque ha adquirido una nueva creencia, no es por cambiarse de religión, sino es porque has tenido una vida que ha sido transformada. Es imposible transformar un ambiente si yo no he sido transformado. O dicho de otra forma, el ambiente será de la manera como yo soy. Por ejemplo, un poco burdo puede ser el ejemplo, pero mire, si una persona no tiene muy buena higiene personal, ¿cómo va a ser su casa? Altera el ambiente. Tenderá a darle lo mismo, ponerse la ropa 10 veces, usar el mismo vaso 10 veces, porque su forma de ser, ¿qué hará? Va a afectar su entorno. Porque no podemos transformar algo o querer transformar algo si nosotros primeramente no hemos sido transformados.
Por lo tanto, no podemos ser la sal de la tierra ni la luz del mundo si no hemos sido transformados por Dios. La única manera en la que podemos serlo no es por ganar un debate teológico o por una posición religiosa, es por una vida transformada. De eso está lleno el mundo. El mundo está lleno y las redes sociales están llenas de gente que gana debates, que quiere imponer su interpretación, pero es muy probable que su entorno próximo no ha sido alterado en absolutamente nada porque tampoco ha tenido una vida que ha sido transformada. Por eso que no son ideas, por eso que no son palabras. Y vuelvo a poner nuevamente el versículo base de esta serie, que es 1 Corintios 4:20. Y el apóstol Pablo nos dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No consiste en palabras, sino en poder. Y la semana pasada leímos el contexto inmediato, porque habían algunos allí que estaban enseñando algunas cosas torcidas dentro de la iglesia. Y Pablo dijo, yo no quiero escuchar lo que ellos hablan, sino que conoceré el poder de ellos. Eso está en el verso 19. Dice, pero iré pronto a ver a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de estos que los trastornan, de estos que confunden, de estos que dicen muchas cosas, sino el poder de los que andan envanecidos, de los envanecidos, de los que andan hinchados de orgullo, porque yo estudié, porque yo sé. Pero Pablo dice, no me importa lo que ellos sepan, yo quiero ver el poder de ellos. Ahora, ¿cuál es el poder? Y eso es lo que vamos a estar viendo. Pero antes de llegar allí, solo debemos recordarnos algo para poder hacer un breve resumen. Yo les decía la semana pasada que la iglesia de los Corintios era una iglesia con muchas problemáticas, muchas. No distinta a la de nosotros, porque hoy día la iglesia sigue teniendo muchas problemáticas. Hoy en día, en esta era, la iglesia tiene que lidiar con un problema muy grande. Todo el tema de las ideologías del mundo. Entonces, cuando la gente llega al Señor, el Señor les alcanza. Todavía hay mucho de nosotros en cuanto a lo que hemos aprendido de afuera y mezclamos muchas veces el Evangelio con esto. Y la iglesia de los Corintios tenía una realidad, tenía un contexto, tenía situaciones que ellos estaban viviendo y por esa razón Pablo les escribe. Ahora, todo lo que Pablo escribe, por cierto, que tiene una directa eh, implicancia en nosotros, afecta profundamente, porque la iglesia siempre va a vivir problemas. Siempre habrá creyentes con mucha confusión. Algo que hablábamos semana atrás, y no es por eh, no visualizar los problemas que hoy en día la gente está teniendo. Pero hoy día la iglesia del Señor, y usted podrá escuchar por las redes, que se normaliza mucho, pero demasiado, la depresión, la ansiedad. Y no es que el ser humano no lo viva, claro que lo vivimos. Es más, el Señor en Mateo 6 dice, por nada debemos, ¿cierto?, estar afanoso. Y Pablo también lo menciona. Cuidado con el afán, cuidado con la ansiedad, porque la ansiedad es el síntoma, ¿sabe de qué? De la incredulidad. Porque tú te estás haciendo cargo de algo que Dios se tiene que hacer cargo. Entonces, como yo no creo que Dios me lo puede resolver de una manera no verbal, en mi ansiedad yo comienzo a ejercer algo y que le estoy diciendo, Señor, mejor yo me encargo. Yo lo hago. Y normalizamos todos estos síndromes,
todas estas cosas que realmente la iglesia vive, porque somos seres humanos, tenemos experiencias humanas, vivimos en un mundo de humanos, no somos ángeles sobre la tierra, somos seres humanos, teniendo experiencias humanas, pero con una naturaleza divina. Y esa es la diferencia. Pero con una vida que se nos ha sido dada, que es vencedora. Por eso Pablo en Romanos 8 dice, y antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Y se nos olvida eso. Entonces hemos normalizado muchas cosas. Me vino la depre. Perfecto, sí, es cierto. Pero ¿sabes qué? Estamos, como dijo David, Dios nos rescata del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y además pone nuestros pies sobre peña y un cántico nuevo en nuestra boca. Y David reconoció eso. Y vemos, ¿cierto? Hombres de Dios pasar por muchas situaciones. Y nosotros idealizamos el Evangelio sin problemas, próspero, sin enfermedad. No, no, no. Todo eso viene en el paquete porque este cuerpo se desgasta. Este cuerpo se va a enfermar alguna vez. Y no es una maldición. Y no es un espíritu que te poseyó. A lo mejor hay que echar un vistazo hace 20 años que venimos comiendo. Y le echamos la culpa a un espíritu. Con mucha tradición evangélica lo hace, pero sigues comiendo basura. Y nos estamos envenenando a nosotros mismos. Entonces, por eso la carta a los Corintios, Pablo le escribe a una iglesia que tenía, mire, primero división y partidismo. Uno dicen soy de Apolo, otros dicen soy de Pablo, otros dicen soy de Jesús. Una iglesia con partidismo y divisiones. Una iglesia con inmoralidad sexual tolerada, o sea, la iglesia toleraba la inmoralidad, la pasaba por alto. Una iglesia que tenía pleito entre los creyentes. Eso no pasa aquí. Una iglesia que tenía confusión sobre la sexualidad y el matrimonio. Eso está en 1 Corintios 7. Una iglesia que usaba indebidamente su libertad en el Señor. Una iglesia que tenía un desorden cuando se juntaban y tenían la cena del Señor. Una iglesia que mal usaba los dones. Una iglesia que negaba la resurrección. Ya un tema doctrinal profundo. Una iglesia orgullosa por los dones que tenían. Y además, en la segunda epístola era una iglesia que cuestionaba la autoridad de Pablo. O sea, más encima, Pablo dándolo todo por ellos, lo cuestionaban. Una iglesia avara con Pablo. Así que no era una iglesia a la cual se fuera, no, yo quiero ir a pastorear a la iglesia de los Corintios. No, era una iglesia compleja. Pero todas las iglesias tienen las mismas complejidades. Todas. Y Pablo simplemente en su saludo no le dice a los problemáticos, a los carnales, aunque más adelante le empieza, igual como la carne que se empieza a desmechar, empieza de a poquito a desarrollar. Pero decíamos que Pablo en el saludo, en 1 Corintios 1, del 1 al 3, le dice a los santificados en Cristo Jesús, inmediatamente. No le dice los carnales, no, los santificados, a los llamados a ser santos, gracia y paz. Así que Pablo lo primero que les recuerda es que ellos son santificados y llamados a ser santos. Vamos en caminos de. Por eso es que no hay en toda la escritura una declaración tan poderosa de lo que el reino de Dios es. Cuando dice que
no son palabras, no consiste en palabras, sino en poder. No es cuán bien tú puedas expresar y explicar algo. Y está bien que se haga, porque debe ser entendible si tú vas a explicar lo que es el reino, lo que es el evangelio, o lo que son las doctrinas fundamentales, la justificación. Perfecto. Pero no consiste solo en palabras, sino en poder. Una vida transformada. El mundo disocia. Para el mundo, mientras el cantante esté en la plataforma, venda, haga canciones, lo aplauden. Pero tiene una vida inmoral, le da lo mismo. Si se droga, si se separa una, dos, tres veces, el mundo no juzga esas cosas. El mundo dice, bueno, es bueno para esto, malo para lo otro, pero nosotros, Dios no puede ser burlado. Nosotros no podemos estar diciendo algo y haciendo otra cosa. No podemos decir que somos espirituales, pero andamos haciendo cosas carnales. Y es allí donde Pablo, cierto, cuando dice el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual, en 1 Corintios 3. No llegaremos todavía ahí, pero esta expresión de Pablo de que el reino consiste en poder. Y el reino de los cielos, dijimos, fue el mensaje medular del Señor, al punto que se tomó muchas parábolas para explicar lo que el reino es. En resurrección, en Hechos 1, estuvo 40 días apareciéndoles, desapareciendo y hablándoles de qué? Del reino de Dios. Pablo, 2 años preso en Roma, alquiló una casa y recibía a todos los que venían a él, enseñándoles y predicándoles el reino de Dios, sin impedimento y abiertamente. Pero Pablo tenía algo en particular y lo mencionamos la semana pasada. Leímos, ¿se acuerda? Hechos 14, cuando estaba Pablo en Listra. Y cuando sana a un hombre, la gente dijo, estos son dioses, a Pablo y a Bernabé. Y a uno llamaban Júpiter y querían adorar a Pablo, postrarse. Pablo, y no, 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 yo no soy nada. Y vinieron unos judíos, alteraron a la multitud y apedrearon a Pablo al grado de que pensaban que estaba muerto y lo tiraron fuera de la ciudad. Y los discípulos lo rodearon, Pablo se levanta, no sé cómo se habrá levantado, pero se levantó. Imagínense al punto de que pensaban que estaba muerto. No se estaba haciendo el muerto, pensaban que estaba muerto. Apedreado, hermano, lapidado prácticamente. Y dice que en vez de que Pablo se fuera y haya dicho, oye, aquí son bravos, vámonos, no. ¿Qué hubiese hecho usted o qué hubiese hecho yo? Me voy. No, dice que Pablo entró nuevamente y volvió a predicar. Y el Hechos 14:22 dice que fue para confirmar el ánimo de los discípulos. Entró para confirmar el ánimo de los discípulos, exhortándoles. ¿Sabe lo que es una exhortación? No es una enseñanza, es algo más fuerte. Es prácticamente persuadir, exhortándoles a que permanecieran en la fe. Me imagino, oigan, no hagan caso de esto. Quizás con un ojo morado entreabierto, con cabestrillo, porque es necesario, dijo Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esta declaración es tremenda. ¿O no tiene un impacto sobre ti cuando ves a una persona con alguna capacidad o alguna discapacidad hacer algo que tú podrías hacer perfectamente y lo hace mejor que tú? Genera un impacto
Hay un video que se hizo viral, no sé si usted lo ha visto. Un muchacho que no tenía sus brazos y estaba comiendo en un patio de comida con los pies. Y una señora pasa y le dice, usa las manos. Y el muchacho dice, es que no tengo brazos. Y la señora se desarmó, se desarmó. Entonces, ¿cómo queda nuestra conciencia cuando alguien que ha sido tribulado, en este caso, como Pablo, entrando nuevamente y diciendo, esto es necesario que pase, porque así se entra al reino de Dios. De esta manera entramos al reino de Dios. Así que, dicho esto, y a la luz del Nuevo Testamento, el reino de Dios es su dominio, donde Él tiene su dominio. El reino de Dios, además, tiene otro aspecto fundamental que tiene la característica de aquel que lo gobierna. Y además es la esfera de gobierno en la cual el soberano rey se manifiesta. Y una de las cosas que decíamos la semana pasada y que es obvio, según el rey será el pueblo. Según el rey será como viva el pueblo. Por eso una tiranía, una dictadura tirana, el pueblo va a vivir escasez, hambre, necesidad. Por eso dice la palabra que cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Siempre habrá sufrimiento. Entonces esto es fundamental para que podamos entender el reino a la luz del Nuevo Testamento. Porque el reino, algunos esperan morir para entrar en el reino. Pero el reino tiene estas dos cualidades, el ya y el todavía no. El ya porque fuimos trasladados a un reino, como dice Colosenses 1:13, al reino del amado Hijo. No lo vemos, no es tangible, pero estamos en él. ¿Dónde es que ese nuevo reino se expresa? Por medio de la iglesia. La iglesia es la que anuncia que hay un nuevo rey reinando. Pero si la iglesia tiene un mensaje ambiguo, y no estoy hablando de la iglesia de un papa que diga, usted, si usted anda depresivo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Si a mí los problemas me hunden, pero más abajo de la tierra, y no digo que no vivamos esas experiencias, el problema es quedarnos sepultados allí y que la palabra no ha producido fruto en nosotros. Por lo tanto, el espacio, el dominio de Dios en mi vida es ínfimo. Decimos que Él es el Señor. Y Jesús dijo, ¿por qué me decís Señor si no hacéis lo que yo digo? Entonces, ¿cuál es el dominio que Dios está teniendo en tu vida? Y varias veces, muchas veces lo hemos dicho aquí mismo, en casa, iglesia y en varias circunstancias. Decir en el primer siglo, decir Jesús es el Señor, era demasiado impactante. Porque el título, Señor, el Curios o el Kyrios, se le atribuía solamente a César, solo a él. Y aquel que no reconocía a César como el Kyrios, como el Señor, chao. Le pasó a Daniel y a los amigos, ¿no? Si no adoras la imagen y te postras delante de la imagen, esa misma situación estaba viviendo la iglesia. Y por eso Pablo en Hechos 16 le dice al carcelero de Filipo
que Jesús es el Señor. Hay un nuevo, hay un golpe de estado en Roma que no, no, hay un nuevo Señor. Entonces, cuando la iglesia predicaba esto, era un impacto cultural. Es lo mismo que predicar esto en Corea del Norte. Lo van a matar. Esa misma situación se vivía en Roma. Por eso que habían provincias y por eso Pilatos era uno de estos embajadores, por decirlo así, que mantenían esta rigidez de este imperio para que se le reconociera a un solo Señor. Por eso, si Cristo es nuestro Señor, ¿cuánto dominio tiene en mí? ¿Cuánto de mí es dominado por Él? Es señoreado por Él. Ahora, si Él me está gobernando a mí, mi vida debe adquirir la característica de aquel que me gobierna. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por eso que aquel que dice ser hijo de Dios, la característica de aquel será la característica de aquel que lo gobierna. Por eso Jesús dijo, no podéis amar a dos señores. Es imposible, es imposible. Así que nuestra vida a la luz de la palabra puede quedar muy lejos de lo que significa estar bajo el señorío de Cristo o incluso de estar en su reino. Podemos a veces ser un extranjero dentro del reino, un turista. El turista no se compromete con nada porque no tiene una obligación. No hay una obligación para el turista de ir a votar, de pagar impuestos, de mantener la limpieza. Cuando usted va a un hotel, usted no hace la cama, usted deja ahí. El turista no tiene esta obligación. El ciudadano sí. El ciudadano puede tener una auditoría, lo pueden auditar, pero al turista no. Así que quien se somete a la voluntad de Dios y además se somete a Dios mismo, ¿qué hará este creyente? Expresará a Cristo con obras y no con palabras. Y no es que no lo expresemos con palabras, sino que el énfasis ya no va a ser en lo que dice, sino en lo que haces. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso que quien se somete a la voluntad de Dios y sobre quién Dios es y sobre el reino, va a expresar a Cristo no solo con palabras, sino con obras. Por cierto que estas obras no son salvíficas, son obras de aquel que ha nacido de nuevo, son obras de aquel que está sujeto a Cristo, que aquel está eh, doblegado delante del Señor. Así que la realidad de la vida del cristiano está expresada claramente en lo que el apóstol Juan dice en Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como él, como él anduvo. Así que, amados, no podemos olvidar tampoco que el mismo Jesús le dijo a Nicodemo que el reino lo podemos ver y que podemos entrar.
pero algo debe suceder antes que aquello acontezca, porque esto confundió a Nicodemo. Nicodemo siendo un príncipe, una persona de alto conocimiento escritural, Jesús lo deja en jaque cuando le dice, porque para ver el reino de Dios debes nacer de nuevo. Nicodemo, ya un hombre de edad avanzada, queda confundido y le dice, Señor Jesús, ¿cómo? ¿Cómo yo siendo viejo puedo nuevamente entrar en el vientre de mi madre? Pero esto fue lo que descolocó a Nicodemo, porque Jesús le está hablando de una dimensión o de algo que no se ve con los ojos. Le está hablando de un gobierno que no había en Israel. Le está mostrando y le está diciendo que el reino de Dios no es un viaje al cielo. Le dice que el reino de Dios está en una esfera o dimensión, como usted quiera llamarlo, totalmente contrario a lo natural y a lo visible, que no es palpable, que no se siente. El problema es que nosotros los evangélicos nos han enseñado a sentir más. Es que si siento la presencia de Dios, es que no se siente, es que si siento o no siento, y el reino no es sensorial. Y no es que en el ambiente no pueda acontecer algo, claro que sí, pero no es condicionante para nuestra fe sentir algo. No es así. Nicodemo, siendo un maestro en Israel, no lo sabía. No era cualquier persona. Jesús le dijo, ¿no sabes acaso que cuando el hombre nace del Espíritu es como el viento, que no sabe para dónde va ni de dónde viene? Bueno, asimismo es el hombre que nace del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? No tiene control de sí mismo, porque hay un señorío. No sabe de dónde va ni de dónde viene. No es porque seamos volátiles, es porque hay un rey dirigiendo tu vida. Hay un Señor dirigiendo tu vida. Y esto no se puede entender con nuestra mente humana, natural. Dios debe alumbrarnos y revelarnos esto. Por lo tanto, el gobierno soberano de Dios se manifiesta, escuche esto, donde su absoluto señorío ha sido establecido. El gobierno soberano de Dios se manifiesta donde su absoluto señorío ha sido establecido. Por eso que el orden y la naturaleza de las cosas adquieren las características de aquel que gobierna. Por eso si Dios es amor y Él está gobernando mi vida, mi hogar se teñirá de qué? Porque los lugares, el orden y la naturaleza de todas las cosas adquieren las características de aquel que gobierna. Y como consecuencia se establece una esfera en que ese nuevo orden se manifiesta. Cuando digo esfera no hablo de cosas fuera de nuestra dimensión. Estoy hablando del lugar, del ambiente que se va creando. Ya nuestro hogar es un hogar de fe. Hablamos fe. No hacemos vista gorda, no ignoramos que hay problemas. No ignoramos que puede haber escasez y cómo nos vamos a organizar con esto. Pero nuestro comportamiento y nuestro hablar va a ser fe. No nos vamos a derrumbar por esto. Por eso que cuando usted recibe el regalo de la salvación por medio de la fe y la gracia de Dios, usted nace de nuevo. ¿Usted lo sintió? No, es por la fe. Cuando usted nació de nuevo, ha sido hecho participante de la naturaleza divina y como consecuencia entramos a un nuevo orden de cosas. Cuando un bebé nace de nuevo, ya no puede ser alimentado por el cordón umbilical. Ya entró a un nuevo orden de cosas, ya no se oxigena, no se va a oxigenar por el cordón.
cambió el orden de cosas porque nació. ¿Usted ha nacido de nuevo? Bueno, debemos entrar a un nuevo orden de cosas. Este nuevo orden de cosas es la palabra del Señor. Por eso cuando nosotros por la fe creemos que Jesús es el Señor, usted no se está convirtiendo a una nueva religión, a una nueva creencia o a un nuevo conjunto de doctrinas. ¿Sabe a lo que hemos sido trasladados? A un nuevo gobierno soberano que va a regir en toda nuestra vida. Por eso Pablo dice, fuimos trasladados de una potestad de tinieblas al reino del amado Hijo. Fuimos trasladados a un reino, a un nuevo orden de cosas. Si usted es futbolero, se acordará que en el Mundial de Qatar estaba prohibida la homosexualidad pública, el besarse públicamente, ninguna referencia a ningún otro credo, porque no se puede. Usted pisa suelo catarí y usted debe entender que está en un nuevo orden. Cuando usted se convierte al Señor, usted nace de nuevo, usted debe entender, y si no se lo dijeron antes, lo siento, pero usted entra a un nuevo orden de cosas. Así que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza porque es la única forma, no hay otra. La única forma en la que usted y yo podamos entrar y ver el reino es que Él nos haga participantes de su naturaleza. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y Juan lo expresa de esta manera. Engendrados no por voluntad humana, no de sangre, sino engendrados por Dios. ¿Y por qué ocupa este término de engendrar? Porque no hay otra manera de tener naturaleza si no es como si yo quiero tener un hijo, ya tengo dos, no quiero más por si. Con dos suficiente. Debo engendrar un hijo. Y si yo engendro un hijo, habrá muchas cosas mías en él. Se va a parecer. Y Juan ocupa este concepto, si no simplemente hemos creído y somos hijos de Dios, pero dice engendrados, engendrados, porque hay una transferencia, hay algo que Él compartió contigo. Por eso que la enseñanza acerca del reino de Dios a veces está un poco distorsionado, porque mucha gente espera morirse para entrar en el reino, pero cuando usted nació de nuevo, usted entró en el reino. Ya entró. No lo veo, no siento, pero la forma en que ese reino se manifiesta es en la forma en que usted vive. Por eso que para muchas personas cielo y reino es equivalente, pero no es equivalente. Piensa que el reino es algo que ganamos por habernos portado bien, o un premio por haber hecho bien las cosas. No, no se trata de eso. Sin embargo, si nosotros estudiásemos las escrituras, nos daremos cuenta que la iglesia del primer siglo vivían en plena convicción de que el reino es. Ellos estaban, pero también sabían de que el reino también será. Habrá una manifestación plena. Llegaremos allí en algún momento. Y esa es la realidad de aquellos que han nacido de nuevo, que han entrado y han visto el reino de Dios. Así que, amados, por lo tanto, usted estará, usted es y usted será. ¿Qué significa esto? Que nacimos de nuevo,
estamos siendo renovados en nuestro entendimiento y podremos disfrutar de la riqueza de nuestro Señor, de nuestro Dios aquí y también en el reino, que es el patrimonio de aquellos que han nacido de nuevo. Así que para que esto acontezca, como decía recién el Padre, ¿qué tuvo que hacer? Bueno, segunda de Pedro 1:3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Vamos a llegar hasta allí. Participante, Pedro ocupa la palabra koinonos, que significa alguien que posee algo en común. Koinonos en griego, participante es alguien que posee algo en común. Es decir, usted y Dios tienen algo en común. Y Pedro dice, fue su naturaleza, su espíritu, el Espíritu Santo en nosotros. Porque Dios lo hizo para que nosotros pudiéramos entonces ser parte de este orden gubernamental de Dios, su reino, su reino. Mire, hoy día yo veía algo que una publicación que guardé, se lo compartía a mi esposa y es una realidad, ver que no me carga esta cosa, para poder leérselo textual, pero es una realidad de muchos creyentes. ¿Se acuerda cuando vimos una de las parábolas? Vimos las parábolas de, bueno, del trigo y la cizaña en Mateo 13, la de la semilla de mostaza. Y para poder entender esas parábolas, vimos un poco breve de historia, qué pasó en los primeros siglos del cristianismo, que cuando en el siglo cuarto, ¿cierto? Constantino instaura y declara la religión cristiana como la religión del imperio, entró mucha gente al cristianismo sin haber nacido de nuevo. Porque habían beneficios, porque era la ley que se imponía, o sea, la religión que se imponía. Entonces hay que seguir por acá. Y muchos llegaron allí a ser cristianos. Por eso había cizaña, Jesús dijo. Y también aves, que era el reino de los cielos es como una semilla de mostaza y crece, se convierte en un árbol. Y ese árbol hacía guaridas para las aves del cielo. No, no me abrió nunca esto. Pero, ¿qué decía la publicación? Que muchos buscan a Dios por los beneficios que Dios les puede dar. Solo por beneficio. Y cuando reciben el beneficio que Dios les da, ¿qué pasa después? Se olvida. Pero no los culpemos, porque probablemente nunca nacieron de nuevo. Hay gente que puede estar toda una vida en la iglesia. Yo no soy el que separa el trigo de la cizaña. Recuerde lo que dice la parábola. Cortémosla. No, no, no. No sea que arranquemos también el trigo. Será el Señor el que separe, no nosotros. Y pensamos que hay gente que siempre fue, pero no fue. Por eso que aquellos que nacen de nuevo son parte de este nuevo orden espiritual, sometidos y sujetos a la única cabeza que hay, que es Cristo. Una persona no es parte de este orden gubernamental del reino
porque acepta una cantidad de doctrinas. Nada malo hay con eso. Debemos ser adoctrinados en la palabra. Tenemos que conocer las escrituras. Eso no es dado a un séquito. Ese es nuestro deber, conocer las escrituras. Pero el orden gubernamental del reino no se acepta por recibir una cantidad de doctrina. Por el contrario, ¿cuánta gente conoce la doctrina? Sabe, pero vive en otra galaxia. ¿Sabe lo que le pasó a Pedro, a Juan, a Santiago en la transfiguración? Se quisieron quedar allí. Qué linda experiencia. Hagamos una enramada para Elías, para Moisés y otra para ti. Qué linda experiencia. Quedémonos aquí porque la presencia de Dios está aquí. Jesús dijo, no, 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 descendamos. Y una vez que desciende, inmediatamente entraron en aldeas a sanar, a predicar. Eso pasa muchas veces cuando hay mucho conocimiento, nos quedamos ahí, aquí, y no tenemos los pies sobre la tierra, teniendo contacto con la gente. Por eso que creer algo no es suficiente. Creer algo, creer una doctrina no es suficiente. Esto no es la masonería, no es una secta, es el reino de Dios. Y la única manera que entramos en él es naciendo de nuevo. Es la única manera que tú te conviertes y yo me convierto en un hijo de Dios, es naciendo de nuevo. Por eso que la palabra, el Señor dijo, miren lo que el Señor dijo, que no, bueno, el Señor no dice que aquello que creemos es lo que nos liberta, sino aquello que conocemos. No es lo que yo creo lo que me liberta, sino lo que conozco, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No que tú creas en la verdad. ¿Por qué? Porque hasta los demonios creen. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Cuál es la diferencia? No es solo creer. Miren, lo que yo leía en la mañana era esto. Las personas no buscan a Dios, buscan los beneficios que Él les puede dar. El pecado del hombre caído en este mundo busca los beneficios de Dios mientras que al mismo tiempo huye de Dios. ¿Por qué huye de Dios? Porque cuando las justas demandas del reino son enseñadas, son oídas, dicen, no, esto es mucho. Por eso que en el reino no es la capacidad intelectual de entender información bíblica, sino es la disposición de un espíritu que ha renacido por la palabra de vida. Y hoy tiene la facultad de poder ser enseñado según las palabras que el Espíritu da, decir su escritura. Por eso que en el reino todo opera por un principio que tiene que ser con lo ya revelado por Dios. El principio de lo revelado. Efesios 1, del 15 al 17. Efesios 1, del 15 al 17. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y Pablo ocupa también la palabra conocer, el conocimiento, conocerle a Él. No es lo mismo que saber de Él.
Por eso que lo que ha sido escrito es lo que Dios quiso revelar, porque ese es el poder de la palabra escrita. La palabra escrita no está allí para llenarnos la cabeza de enseñanzas evangélicas, sino está escrita allí para convertirse en la plataforma sobre la cual el Espíritu Santo, unido a mí como una mente renovada, me permite ver lo que allí está escrito. Por eso no es solamente información, sino es lo que el Señor quiso revelar por medio de esa escritura. No vaya a ser que muchos de nosotros nos convirtamos en un fariseo de la letra. Juzgamos a los fariseos, ¿cierto? Lo tomamos como ejemplo, pero ¿qué sucede? Nos convertimos en uno de ellos muchas veces. Y no nos convertimos en un ministro competente en el Espíritu, que puede dar vida cuando traza la palabra. Revelación, ¿sabe qué? Yo sé que en muchos contextos evangélicos ha sido una palabra mal usada y en otra palabra, en otro contexto ya se ha desusado, es un desuso, porque revelación no es nada nuevo. Revelación no son cosas innovadoras que yo vengo a decir porque a mí me las reveló el Señor en mi lugar secreto. Revelación es simplemente ver algo que siempre estuvo allí, pero que yo no estaba consciente de ello. Ya había sido revelado por Dios. Por eso Hebreos 1:1 deja claro que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Pero hay algo muy curioso y no voy a detenerme allí, pero para causarle a usted curiosidad. El texto original dice, Dios nos ha hablado Hijo, que el idioma de Dios era su Hijo. Y por eso Juan dice que Él era el verbo, Él era la palabra. Por eso Dios no tiene nada nuevo que decirte. Dios ya no tiene nada más que decirnos, ya lo dijo todo. El tema es que debemos orar como Pablo oró por los Efesios. Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. Quiero ver allí lo que tú ya dijiste. ¿O no le ha pasado a veces? Tanto con la escritura como en cualquier otra área. Oh, y ahí lo decía, y lo pasaste por alto. Por eso que revelar es mostrar algo. ¿Se acuerdan cuando sacamos fotos antes, las Kodak? Y usted llevaba ¿a qué? A revelar. Entonces, si usted abría la tapita de la cámara mientras el rollo estaba adentro, ¿qué pasaba? Se velaba el rollo, se echaba a perder. Por eso que la escritura es la revelación de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Entonces, nuestra oración tiene que ser, Señor, lo que está allí revelado, alúmbrame. Ya lo dijiste. Por eso que nos transforma aquello que conocemos por causa de aquello que se nos ha sido revelado por medio de la Escritura. Y esto es simple. Todos hemos leído que debemos perdonar. Pero ¿por qué no perdona? Todos hemos leído que hay que ser generosos. ¿Por qué no somos generosos? Ahí está. ¿Qué espera? Que se caigan ciertas cosas en nosotros. Así que el reino de Dios es poder, ¿cierto? 1 Corintios 4:20. El reino de Dios es poder, no es comida, no es bebida, no son palabras, es poder. Ahora, tres preguntas. ¿Poder para qué? ¿Para andar tumbando a la gente para atrás? Con un charchazo la echo para atrás, en la frente, ¡pum! Como hace años atrás vino un pastor coreano aquí a Quilpué, llegaba a sonarlo en la frente. Dios mío, menos mal que no me agarró.
Algunos, como Guruguru, ¿se acuerdan de Guruguru? No se llama así en los pies. ¿Poder para qué? ¿Poder de qué? ¿Y poder en qué? Alguien por ahí me dijo, hace años atrás, cuando yo tenga el poder, ¿qué poder? ¿De Grayskull? ¿De He-Man? ¿Eh? Taratatara. ¿Poder de qué? Porque muchos cristianos le piden a Dios en oración, Señor, dame el poder. ¿Para qué? ¿Qué poder? Ahora, ¿qué crees tú que es poder? Porque si tú piensas que es como los Avengers, Thor, es un poder que sale, rayos. Yo no he visto algo así. Y no digo con que Dios nos otorgue algún tipo de poder así sobrenatural. Claro, si Él es todopoderoso. Usted ve en el libro de los Hechos a Felipe ser transportado de un lugar a otro. Pasaban cosas sobrenaturales. Los milagros y las señales de los apóstoles estaban allí. Dios sigue sanando. Sigue habiendo un poder evidente en cuanto a alguna sanidad. Pero el poder de Dios, ¿sabe qué? Debe tener una evidencia y debe tener una expresión transformadora. Porque este reino es poder y este poder es transformador. ¿De qué sirve? En un supuesto, por supuesto, tener un poder para sanar, pero soy un desgraciado. Le pego a mi esposa, trato mal a mis hijos, soy un estafador. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque esto ha pasado en la historia de la iglesia. En Estados Unidos, en la década de los 50, 60, con todo lo que pasó en Azusa, este avivamiento pentecostal que comenzó, bueno, se empezaron a manifestar muchas cosas y una de ellas era un evangelista que en Estados Unidos se daban muchas estas campañas evangelísticas y arrendaban carpas grandes donde llegaban miles de personas. Y él lo único que hacía era repetir ciertas palabras en lengua, entre comillas, y tirar a la gente para atrás. Y está el reportaje en YouTube. El tipo se iba al hotel con maletas llenas de dinero, pero no era cristiano, no era convertido. Él era un charlatán. Otro que iba a las iglesias con un sonopronter. No sé cómo, creo que la gente pedía peticiones de oración en la entrada. Entonces le decía su petición de oración y como las iglesias en Estados Unidos algunas son muy ordenadas, tienen filas y numeración. ¿Y dónde se sienta? Ya en la C44. Bueno. Entonces le soplaban por acá al supuesto evangelista. Dios me dice, María Juanita Mercedes, no sé cuánto, del C44, tu petición de oración. Dios, ven acá. Con eso la gente, pero se deshacía. Y cuando llegaba el momento de la ofrenda, no había poder allí, ni poder transformador. Pero el poder de Dios debe tener una expresión transformadora porque este reino es poder. Y el poder del reino es transformador. En momentos cuando ora al Señor por cosas así, digo, Señor, no me interesa ver nada, sino que transfórmame. No hay mayor evidencia del poder que una vida transformada. Primera de Tesalonicenses 1:5. Voy a ir concluyendo. Primera de Tesalonicenses 1:5.
Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Primera de Corintios 2 del 4 al 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dicho esto, debemos nosotros preguntarnos a qué se refería con poder. Porque si nosotros atribuimos el poder a la experiencia que hemos tenido, por cierto que vamos a quizás a tener eh, cierta deficiencia, inconsistencia. Es decir, hoy el poder de Dios es que la gente se va para atrás. Entonces, cuando yo oro por alguien, no se va nadie para atrás. No hay poder de Dios. Pasaba lo mismo como el muy mal interpretado versículo de Mateo 3:11, que dice el Señor, perdón, esto lo dice Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ah, ¿qué fuego? ¡Ah, me quemo! Por eso la Biblia debe ser leída en todo su contexto y en todas partes. Cuando el fuego es mencionado, es purificador. Y vuestra fe más preciosa que el oro, como es probada en el fuego. ¿Por qué? Porque se purifica. Entonces el fuego para muchos es el culto en llamas, por hermano, que se nos derritan los zapatos. Porque el Señor dijo que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Pueden haber evidencia y experiencias externas, claro que sí, pero no es lo que está diciendo Juan el Bautista. Porque ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Santificarnos, purificarnos. Por eso, ¿qué es poder? ¿A qué le vamos a llamar poder? Poder. ¿Para qué? Así que el reino al cual usted y yo hemos sido trasladados es un reino de poder. Pero lo que hace poderoso al reino, ¿qué es? El rey que gobierna. Nuestro rey es poderoso. Por eso Juan reconoció, dijo, el que viene detrás de mí es más poderoso. Lo que hace que un reino pueda ejecutar dominio y gobierno es que hay un rey poderoso. Y a este reino que hemos sido trasladados es el reino del amado Hijo de Dios, como dice Colosenses 1:13, que fuimos trasladados al reino del amado Hijo. Por eso este no es el reino de los pentecostales, ni de los bautistas, ni de los reformados, ni de los metodistas, ni los presbiterianos, ni de los hombres. Es el reino del amado Hijo de Dios. No es de los católicos ni evangélicos, es el reino del amado Hijo de Dios. Que te puedas identificar con cierta, ni un problema. Pero no te olvides que pertenecemos al reino del amado Hijo de Dios. Por eso que la potencia de este rey hace que este reino sea poderoso. El reino es poder y el poder de este reino es el amado Hijo. Por eso aquí estamos definiendo lo que es poder. Primera de Corintios 1:24. Pablo ya lo dijo. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que cuando Pablo estaba diciendo que el reino es poder, ¿por qué dice que es poder? Porque ¿qué es el poder de Dios? Cristo es el poder de Dios. Porque Cristo nos ha sido dado por Dios como el poder de Dios en nosotros. Por eso nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él es el que nos santifica, nos transforma, nos purifica.
Por eso hoy la enseñanza del reino está tan distorsionada, donde la atención es a tantas cosas independientes del rey, cosas periféricas. Nos enfocamos, ¿sabes qué? Muchas veces en lo que el reino añade. Entonces venimos buscando paz, venimos buscando consuelo y no es que esté malo eso, pero cuando a ti, como hablamos hace un momento atrás, se te revela lo que ya está escrito allí, que Cristo es el poder de Dios, tú no necesitas que alguien ore por ti. Tú encuentras el poder en el Señor y oras y sales consolado. Y oras y sales fortalecido. ¿Por qué? Porque Cristo es el poder de Dios. No es algo. El poder de Dios es alguien. Por eso Pablo le pone esto, le escribe a los corintios en la primera parte de la epístola, para que sepan que todo lo que ellos están viviendo, todas estas inmoralidades, divisiones y problemas, Pablo pone inmediatamente la vacuna. Cristo es el poder que ustedes necesitan. Por eso Dios no nos traslada al reino para hacernos millonarios. Porque hay millonarios que no conocen al reino ni al rey. Dios no te llamó para hacerte millonario. Dios no te traslada a su reino porque quiere hacer algo más. Simplemente Dios nos traslada a su reino porque quiere transformarnos a la imagen de su Hijo. Si nuestra mejor defensa acerca de la prosperidad es para es que para eso fue que Dios me salvó, para que yo sea próspero. Wow, Dios tenga misericordia de nosotros. Porque el reino, y disculpe si lo digo así, no es para nuestra comodidad. El reino existe para Dios, para tener una familia de hijos transformados. Y ese es el argumento de Pablo en todas sus cartas. Una familia de hijos transformados a la misma imagen del Hijo primogénito, que es Cristo. Y este poder de reino, que es causa y consecuencia del amado Hijo de Dios, va transformándonos a la imagen de su Hijo. ¿Qué es lo que Dios está buscando en usted? Transformarlo a la imagen de su Hijo. Para que Él tenga una expresión. Porque si usted dice, yo digo que Él es mi Señor, por lo tanto, yo como el ambiente, el ámbito donde Él señorea, y como dijimos hace unos minutos atrás, el lugar adquiere la semejanza de aquel que gobierna. Si el rey es un tirano, habrá tiranía. Si el rey es un flojo, el reino sufrirá. Pero como nuestro rey es amoroso, perdonador, generoso, lleno de gracia y de verdad, ¿a qué se va a parecer usted? A ese rey. Porque todo el ámbito donde él gobierna adquiere las características de aquel que gobierna. Así que, amados, vamos a orar al Señor.